Bueno, oye, ojalá llegues. ¿Vas a ir el sábado al Club de Industriales? Voy a tratar, Juan de Dios, con todo gusto. Sí, porque hay Muchas que hacerle, gracias. hay que hacerle quórum a Enrique Basúa, es un gran amigo y un muy buen ingeniero. Totalmente. Es el hombre de la termodinámica, claro que sí. Ah, ándale, exactamente. Bueno, voy a apoyar mi audio para que. Sí, sí, yo también para que se empiecen a reunir los demás. Juan de Dios, Juan de Dios, Y aquí estoy, dime, Álvaro. de esto de los ejercicios que comentábamos, mira, Juan de Dios, lo único que te recomiendo es que camines, nada más. Con caminar ya la hacemos. No, eso sí, pero y fíjate que además, bueno, ya me compré una bicicleta fija que, Excelente, que aparte de caminar, pero sí, 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 ahí me pongo todos los días media hora correcto, mínimo. Bien, dale, gracias. te felicito. Hola, Abraham Clip, ¿cómo has estado? ¿Bien? Mi estimado, ¿cómo estás, Álvaro? Con el gusto de saludarte, el honor de saludarte. Igualmente, mi querido Álvaro, ¿cómo has estado? Bien, aquí tratando de estar vigentes, funcionando. Me parece perfecto, hay que estar activos. Claro, claro. Te veo muy bien, muy sonrosado, muy lleno de No, pues vitalidad. eso es Ahora, por la lámpara que está arriba de mí. no, no lo creo. Yo sé que tú eres buen jugador de tenis y No, deportes. para nada, ni de tenis, ni de golf, ya nada. Matatenas, esto es lo que juego. Como que estaba rara porque yo tenía la información que nos habían mandado era otra clave. Luego la cambiaron, yo creo. Sí, es que de repente salió, ¿qué tal, Abraham? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Sí, es que de repente salió una cita de un evento que organiza eh, la Julio Artea, Rentería. Julio Rentería. Entonces, yo hasta le dije, oye, están muy juntos los eventos, nos vamos a confundir. Sí. Entonces, por eso utilicé la plataforma de Zoom de la sección Puebla. Ah, con razón. Pero no sé si algunas gente estén tratando de entrar por la otra, por la... Espero que no, porque la verdad, A mí me pasó, pero dije, pues voy a probar la otra. Dije, a lo mejor. Ya luego me di sí, cuenta que son diferentes claves y todo, así que. sí, sí, sí. Y ese es el problema que nos encimábamos. Cuando ya nos Bueno, esperamos que llegue Fluvio, te voy a sí, mandar un hombre. mensaje. Capaz que está atorado ahí en Pemex, ¿no? Mientras no lo haya agarrado el tráfico. Ayer es de los días de mayor tráfico que yo he tenido aquí en la Ciudad de México.
Y con la Con lluvia, ¿no? con las lluvias, qué barbaridad. Sí. Déjame ir pidiendo un tecito. ¿Me das un tecito, Cheri? Inclusive habría que checar con Fluvio, no va a ser que se metió a la otra, Sí, no, le mandé a él, ¿sí? ya le escribí ahorita y entonces ya me Ok. leyó. Aquí está. Gracias. Sí. Ramón, buenas tardes. Te saluda Guillermo López Mellado, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, Buenas maestro tardes. Celestino. Buenas ¿Qué tal, tardes. Celestino? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón. buenas tardes, ¿cómo estás, Rubio? Bien, disculpas, Bueno, estaba, queridos Celestinos, tenía aquí problemas técnicos. Qué Ya. gusto, Fluvio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido Blam, aquí estamos ya listos, bueno, no tan listos, pero ahí estamos. Bueno, No, pues pues bienvenido, Fluvio, ¿cómo estás? muy bien, con el Qué gusto bueno, muchas de gracias. estar. Bueno, pues si están todos de acuerdo, pues iniciamos y bienvenidos sean todos a esta cuarta sesión de análisis del
el plan estratégico de Pemex. Hoy me complazco en presentar al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, un estimado y querido amigo. Nos conocimos ahí en Petróleos Mexicanos y ambos compartimos el gusto por la investigación y desarrollo tecnológico. Bien, una semblanza de él. Es originario de Coatzacoalcos, Veracruz, donde realizó sus estudios básicos, cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad Nacional. Realizó estudios de maestría y doctorado en Economía de la Energía, respectivamente en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble, y en la Universidad de París 3, la Nueva Sorbona, en Francia. Siendo estudiante, fue consejero técnico de la Facultad de Ciencias, ha sido ayudante de investigación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, profesor en la Universidad Panamericana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y Santa Fe, asesor de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instructor técnico y subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en las legislaturas 56ª, 59ª y 60ª. Ha publicado diversos artículos sobre temas científicos, políticos, energéticos y económicos en periódicos, revistas en México, en Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Noruega. Colabora en revistas como Petróleo y Energía, Energy and Commerce, Energía y Debate, Energía Hoy y Energía y Ecología. También ha impartido conferencias y participado como ponente en diversos foros en México, en Francia, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Bolivia, y ha sido galardonado por el mejor artículo técnico del Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía Energética. Forma parte de la Comisión de Inteligencia Tecnológica de la Alianza FIDEM y del Observatorio Ciudadano de la Energía. En el año 2008 participó como ponente en el foro sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, organizado por el Senado de la República, y formó parte también del grupo de intelectuales y expertos que elaboraron la iniciativa de reforma energética del Frente Amplio Progresista. Fue parte del equipo técnico plural que redactó diversos ordenamientos jurídicos de la reforma en ese año, y en particular las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En 2009 y 2015 se desempeñó en Petróleos Mexicanos como consejero profesional y tuvo, entre otros cargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo de Administración de Pemex. Asimismo, fue presidente de los comités de estrategias de inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Entre otros, en 2015 y 2018 figuró como asesor en Petróleos Mexicanos y de 2019 a 2023 ha sido asesor en materia energética del Senado de la República. El tema que vamos a abordar el día de hoy es trastorno narcisista de la persona. Actualmente es profesor asociado del CIDE. Bueno, pues tengo el gusto de darle los micrófonos a Fluvio para que nos dé su panorama y su perspectiva sobre el plan estratégico. Muchas gracias, Fluvio. Adelante. Muchas gracias, mi querido amigo Ramón. Muchas gracias a todos. De verdad, un honor estar con ustedes. Tengo una pequeña presentación. No sé si la pongo yo aquí o y ustedes la. Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, ya se ve. Ya se ve. Tú me vas diciendo y yo le paso. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Pues ya soy el cuarto compañero que expone, y después de la excelente, exhaustiva y hasta exhumadora presentación de la semana pasada que nos hizo el querido Paco Barnés, yo voy a, si gusta pasar a la siguiente, voy a
hoy hacer una presentación más breve, también por algún compromiso personal, pero no quisiera dejar, sobre todo, de poner en perspectiva el plan estratégico. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, mi querido José Ramón. Bueno, la siguiente lámina es el plan de, del contenido de esta presentación. Como les decía, la intención es, dado que ya se han venido tocando diversos ámbitos de este plan y que seguramente nuestro querido Alejandro Villalobos será muy exhaustivo en la parte de petroquímica, yo fundamentalmente quisiera poner, y es lo que intentaré, este plan como lo que es, como un instrumento de planeación y mostrar el contexto institucional en el cual fue diseñado, los principales retos operativos que enfrenta, cuál ha sido como consecuencia de todo este debate, de toda esta modificación en el diseño institucional y en el marco jurídico del sector petrolero desde el inicio de la presente administración, la que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Cómo se ha esto reflejado en una nueva organización en petróleos mexicanos, en qué consiste fundamentalmente este plan. Y como bien decía nuestro amigo José Ramón Montiel, efectivamente, seguramente porque soy físico, pues ha tenido una preocupación siempre presente del tema de investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿de dónde arrancamos? ¿Cuál es el contexto general que un poco mostró desde otra perspectiva la semana pasada Paco? Aquí lo que quiero mostrar es cómo ha sido la evolución de Petróleos Mexicanos en términos de sus resultados antes y después de impuestos. Esta es una lámina que me parece muy ilustrativa por varias razones. Como pueden ver, las barritas en azul muestran los resultados de Petróleos Mexicanos antes de impuestos y las barritas en rojo después de impuestos en lo que va de este siglo, ¿no? Ya es una lámina que yo trato de actualizo de hecho cada año, y que ya con 25 años sí permite ver varias tendencias, ¿no? En primer lugar, que antes de la reforma, si se fijan, el peor año de petróleos mexicanos fue 2000, ha sido 2015. Y bueno, esperemos de poder decir fue, ¿no? Que ya es el pasado, lo que ha sido pues, presente y esperemos que ya no continúe. Entonces, fue 2015, que es justamente, y es un dato relevante, el año en que se implementó plenamente la reforma que a nivel constitucional se hizo en 2013 y cuya legislación secundaria se aprobó en 2014, mismo año donde en marzo, recordemos, se realizó, bueno, Pemex entregó en marzo de ese año, con solo 90 días, con un periodo de apenas 90 días, la solicitud para las asignaciones que quería o quiso retener, ante las cuales respondió la Secretaría de Energía en agosto de 2014, al tiempo que se promulgaba la legislación secundaria hecha ese verano, ¿no? Entonces, todo este paquete entra plenamente en vigor en 2015 y yo digo que no es casual que ese sea el peor año hasta el momento en la historia de petróleos mexicanos, fundamentalmente porque se conjugaron tres elementos. Uno, la caída de los precios. Recordemos, en 2014, mientras se discutía la legislación secundaria, el rango de precios de la mezcla mexicana exportación era de 95 a 98 dólares. En 2015 cayó a menos de 30 dólares. Y el régimen fiscal, que es el segundo elemento, que surgió de la reforma de 2014, estableció ya no números fijos en los límites de deducción de los derechos que paga Petróleos Mexicanos o que tenía que pagar Petróleos Mexicanos, sí, como se había hecho desde una reforma realizada en 2005, que como pueden ver fue una reforma que le funcionó a Pemex porque 2006 es uno de los pocos años en lo que va del siglo donde hubo
rendimientos positivos después de impuestos, ¿no? Pues bien, en ese año se ajustaron los límites, bueno, de hecho se establecieron por primera vez límites de deducción, desapareció también el derecho, es un dato relevante, lo digo pensando luego en el debate público, ¿no? Entre la opinión, desapareció el derecho extraordinario de exportación de hidrocarburos. A partir de entonces al fisco ya le da igual el destino de los hidrocarburos, porque Pemex paga por lo que extrae, independientemente de si lo consume, ahora que es una sola empresa, o en aquellos tiempos, si Pemex Exploración Producción se lo vendía a Pemex Transformación Industrial, o si se lo vendía a Valero o a quien fuera, ¿no? Ya para el fisco eso es fundamentalmente indistinto. Hay una ligera diferencia que tiene que ver ya con impuestos a la exportación, pero ya no con los derechos de extracción, que insisto, esos se pagan por el volumen extraído, ya no importa el destino. Pues bien, en 2014 se aprobó y se implementó a partir de 2015 un régimen donde los límites de deducción eran un porcentaje del precio del crudo, de tal suerte que al caer el precio, pues evidentemente caían los ingresos, pero también caían los límites de deducción, de manera que la carga fiscal como proporción de los ingresos se hacía más pesada. Y eso fue lo que ocurrió en el año de 2015. Y el tercer elemento tiene que ver con la reducción del patrimonio geológico de Pemex derivado de la ronda cero, ¿no? Porque Pemex entregó una porción muy significativa de las asignaciones y no se le reconoció, a pesar de que había un mandato en ese sentido, el justo valor económico de las inversiones ya realizadas en las asignaciones que finalmente regresó al Estado mexicano, que a pesos de 2015 se estimaron en poco más de 70,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esos tres elementos conjugados, pues dieron como resultado el que sigue siendo el peor año en la historia de Petróleos Mexicanos. Pero más allá de eso, si vemos la gráfica a la derecha, aunque sí suele haber todavía resultados positivos antes de impuestos, estos son menores ya. O sea, la gráfica a la derecha de 2015, los últimos 10 años, es distinta cualitativamente a la anterior. Esto habla también ya, si pasamos a la siguiente, de las dificultades que empiezan a volverse sistémicas en Petróleos Mexicanos. Aquí simplemente quisiera, muy rápido aquí nada más, quisiera que se fijaran en dos renglones, la carga fiscal sobre ingresos y la carga fiscal sobre rendimientos antes de derecho a impuestos, que tiene Pemex en 2023. ¿Por qué escogí 2023? Porque en ese año todavía Pemex recibió exenciones importantes en el pago de derechos y aportaciones de capital, de tal suerte que, pero a pesar de ello, Petróleos Mexicanos, o sea, este ya es el balance, pagó, como pueden ver, 13%, tuvo una carga fiscal de 13% de sus ingresos, muy superior proporcionalmente hablando a Petrobras y Ecopetrol, olvidémonos de Exxon, que es una transnacional, pero Pemex pues es perfectamente comparable con Petrobras y Ecopetrol, que son empresas similares, públicas de sus respectivos países, Brasil y Colombia. Y también todavía esta diferencia de carga se nota más cuando hacemos la comparación con el rendimiento antes del pago de derechos, impuestos, depreciaciones y demás, el famoso EBITDA, donde Pemex en 2023, insisto, con todo, ya descontando los apoyos que recibió en ese año, pagó el 96% frente al 29% de Petrobras y el 31% de Ecopetrol, ¿no? Sigue siendo una carga fiscal muy pesada. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina vemos ahora, en ese contexto, tratando de aliviar en algo esa circunstancia, se hizo un cambio de régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, que es el que pueden ver ustedes en la lámina, y ahora se pone de nueva cuenta una tasa en función del precio del petróleo. Ese precio se puso en 54.80, que es el precio con el que se estimó el presupuesto para este año, ¿no? Y si el precio supera los 57.80, perdón, si el precio supera los 57.80,
tenemos una tasa que sería como resultado ligeramente superior al 30%, y si fuera inferior al 57.80 sería una tasa también inferior, ligeramente inferior. Esto busca que no sea tan regresivo el régimen fiscal. Me parece que esta parte más o menos la resuelve, porque además se eliminaron el derecho de extracción y el derecho de exploración. Sin embargo, hay que decir que esta eliminación, veremos más adelante si puede o si significa o no finalmente un alivio fiscal. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina vamos a ver que en el caso del gas natural no asociado se hizo una diferenciación importante. En el régimen fiscal anterior, tanto el gas no asociado estaba sujeto a la misma tasa que el petróleo crudo, ¿no? Ahora se hace una diferenciación con un número mucho menor. Me encantaría saber de dónde salió el 11.7274, pero bueno, de los misterios que rodean siempre en la casta hacendaria. Y finalmente, la fracción 3 es muy interesante porque pareciera ser que esto se pudo haber hecho redactado de mejor manera. La fracción 3, sinceramente, ya no tiene sentido porque antes, eso es parte también de los cambios que a mí me dan a pensar que el aligeramiento fiscal no va a ser tanto como se ha planteado, es Pemex pagaba también una tasa, tenía límites de deducción, como pueden ver en la parte de abajo de la lámina, en función de la complejidad geológica, ¿no? Había un límite para aguas someras, un límite para el canal de Chicontepec, había un límite distinto para aguas profundas, y ahora ya no importa el tipo de complejidad geológica, simplemente no hay deducción, ¿no? Entonces, esa fracción 3 es divertidísima porque se habla de las aguas ultraprofundas, pero pues en realidad no tiene sentido porque Pemex ya no deduce, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente de forma. Pero otro elemento que también me da a pensar que no habrá un gran aligeramiento es que en la actualidad el 16% más o menos de la producción o de la extracción de Pemex dentro del rubro de hidrocarburos líquidos tiene que ver con los condensados o son los condensados. Si se fijan en la parte de abajo, en el régimen anterior, los condensados se podían deducir en un 80% de su valor. Es decir, prácticamente los condensados solo pagaban sobre el 20%. Ahora van a pagar sobre el 100%. Entonces, en esa parte, en el 16% de toda la producción de Pemex que está sujeta a este régimen fiscal, ahí sí no hay ninguna duda, este será mucho mayor. Ahora también se ha hablado de una reducción en términos formales, es decir, en términos de la ley, sí lo hubo, porque hasta antes de la reforma promulgada para entrar en vigor en este año, en materia fiscal, lo cierto es que la ley de ingresos sobre hidrocarburos establecía un límite de 54%. Se había venido una tasa del derecho de utilidad compartida del 54%, se había venido reduciendo desde 2019 del 74, al 75, al 60, al 54, pero en los últimos 2 años se había aplicado una tasa del 30% por la vía de la ley de ingreso, que tenía el defecto de solo tener validez por el ejercicio fiscal correspondiente. Ahora se hace, me parece, de manera adecuada ya en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, pero ya en 2024 la tasa que se aplicó fue este mismo 30% de la hora derecho petrolero del bienestar, con la diferencia que el derecho petrolero del bienestar no tiene ningún tipo de deducción. Y si bien Pemex pagaba 3 derechos y no uno, lo cierto es que el derecho de extracción era deducible del derecho único de utilidad compartida, ¿no? Entonces reducía la base fiscal. Y ahora eso no ocurre, así que veremos al final del año si Pemex, cuánto paga Pemex y cuánto hubiera pagado Pemex con el régimen vigente en 2024. Bien, si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina, bueno, ya con el nuevo régimen fiscal, estos son los resultados que ha tenido Petróleos Mexicanos al primer semestre de 2025. Como podemos ver, persiste como
rendimientos positivos en exploración-producción, bueno, ahora exploración-extracción, rendimientos negativos en la parte de transformación industrial, como ha sido la constante últimamente, y una novedad que es el nivel de pérdidas en el tramo de logística. Logística en general tenía o muy pequeñas pérdidas o muy pequeñas ganancias, o salía más o menos tablas, pero ahora sí es significativo para los ingresos, para los recursos que maneja logística, la pérdida, que en buena medida refleja el costo de este acuerdo que hoy se renovó, por cierto, del precio máximo de la gasolina magna. Hay que decir que por fortuna ya no se está subsidiando fiscalmente ni de ninguna manera a la premium, pero sí a la magna, y eso sin duda también tiene unas repercusiones en la parte de logística, porque para mantenerle cierto margen a los distribuidores de gasolina y a los comercializadores, pues artificialmente se reducen los precios a los que vende Pemex en algunas terminales de almacenamiento y reparto. Hay cálculos de que eso en el primer semestre a Petróleos Mexicanos le representó asumir costos por 12.800 millones de pesos, que si se los hubiéramos agregado a los 19.500 de pérdida, hubiera dado un resultado más o menos en el rango de lo que normalmente venía ocurriendo con esta parte de logística, ¿no? No olvidemos que durante todos los años en que la gasolina costó lo mismo en todo el país, a Pemex le representaban costos que asumía por el propio Petróleos Mexicanos de entre 12 y 14 mil millones de pesos, dijera mi madre, de aquellos años, de los de entonces, ¿no? En la parte de logística, ¿no? Incluso cuando estuvo vigente el IEPS negativo, ¿no? Cuando a Pemex se le reconocía el diferencial de precios al que compraba en Estados Unidos y al que vendía, no le reconocían el costo de logística. Entonces, de esa manera siempre fue una casa, ¿no? Que ahora se repite con el acuerdo del precio máximo. Si pasamos la siguiente lámina, por favor. Aquí, bueno, ¿qué otra situación importante es la deuda financiera expresada en pesos? Como ven, ha venido disminuyendo desde 2020. En buena medida esta deuda, hay que decirlo, tiene que ver con el hecho, sobre todo la deuda histórica, la deuda particularmente este crecimiento que se ve entre 2012 y 2018, con con que Pemex no tiene autonomía de gestión y es un factor de ajuste de las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, muchas veces ¿Cuánto le debo ahorita? a la inversa de lo que ocurre en la actualidad, Siempre el electoral. a Petróleos Mexicanos se endeudaba para que la deuda del gobierno. Perdón, Fluvio. ¿Podrían apagar sus micrófonos? Porque se interfiere la presentación, por favor. Gracias. Y luego los 600, 1040. Salvador Palos, tu micrófono está abierto. Bueno, para que le den los 600 de este. Bueno. No, así está bien. Ok, gracias. Vale, pues. Es la semilla. Sí, ahorita voy por ella, ¿no? Ahorita ya está. Ciérraselo. Ya estaba en la misa, ya. Casi que empezó la misa y casi nos sacó de baile, ya. Todo un paquete. Te van a quedar 8, porque ahí el carnet te me agarraron. Ándale. No dejas de traer. Bueno. Ciérrale el micrófono, Ramón, Sí, como sí. administrador. Bien, entonces, les decía, eso ha hecho de que Pemex también sea factor de ajuste de las cuentas nacionales, aumentó sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto la deuda de manera importante y hoy se ha venido disminuyendo. El ligero incremento de 2025 tiene que ver con el tipo de cambio fundamentalmente. Si pasamos a la siguiente, este es el pasivo laboral, que aquí hay toda una discusión, ¿no? Porque si bien puede no ser saludable tener un pasivo laboral de 1.36 millones de pesos, no olvidemos que estos no son cuentas por cobrar, son cálculos actuariales, y esto significaría, si el pasivo laboral fuera cero, que Pemex tendría en algún lugar 1.36 billones de pesos sin utilizar, lo cual tampoco es muy
sano en términos financieros. Entonces aquí hay, me parece, un reto para contadores para definir a partir de cierto tamaño de empresas cómo calcular el pasivo laboral, pero bueno, tal y como se calcula ahora, estos son los números. Si pasamos a la siguiente, vemos en la siguiente lámina lo que es sin duda el reto de corto plazo de petróleos mexicanos, que tiene que ver con la deuda a proveedores y contratistas, que al cierre del primer semestre de este año, pues todavía superaba los 430 mil millones de pesos. Al cierre de 2024, estos son, toda la gráfica está al cierre de cada primer semestre de años, pero al cierre del segundo semestre del año pasado, o sea, al cierre del año pasado, había superado los 500 mil millones de pesos. Ha disminuido ligeramente, pero sigue siendo un gran problema que atacar. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina, bueno, que rápidamente diré algunas ideas, ¿no? Que me parece importante. Creo que habría que revisar en la estructura de la hora de derecho petrolero del bienestar. Creo que se necesitará, habrá que hacer las cuentas al final del año, pero reintroducir los límites de deducción, y que estos sean variables conforme haya incrementos en los costos de producción. Hay índices internacionales que miden eso, y también agregar algunas contraprestaciones que, por ejemplo, existen en los contratos de utilidad compartida, como la recuperación de costos, y además recuperar algo que tenía Pemex, que era la exención del pago del gas para autoconsumo, ¿no? Para mantener la presión, en fin, para los procesos. Hoy Pemex paga por cualquier molécula de gas que mueva. Se requiere en todo caso un régimen específico para el gas natural. Me parece que ahí se ha avanzado, pero sí se requiere una revisión completa. Bueno, el tema que comentábamos con José Ramón de lo que se destina a la investigación, hoy es 0.65% del valor de la renta petrolera, llegó a ser 0.65% del valor de la producción. Habría que revisar estos. Está también el tema del Fondo Mexicano, que así como está definido por los parámetros, ¿no? Como se hizo en 2014 con los ingresos petroleros de aquel año, pues se pusieron valores muy altos como proporción del Producto Interno Bruto para iniciar el ahorro de largo plazo. Creo que eso tendría que revisar. Y también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en términos de algo que incluso viene como parte de lo que se plantea hacer en el plan estratégico, que es manejar los excedentes petroleros. Hay que decir que esos como tales ya no existen. Ahora hay excedentes recaudatorios, donde se incluyen también los ingresos petroleros, que por cierto últimamente no han estado por encima de la estimación inicial. Y tenemos el gran reto como país de establecer el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad en materia de combustibles para el transporte, ¿no? Creo que es claro que estos son muy regresivos económicamente y muy redituables políticamente, ciertamente, y esto me parece que debemos encontrar por ahí un equilibrio. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esto es rápidamente cuáles fueron los elementos centrales de lo que derivados de la reforma que se promulgó el 18 de marzo pasado. Me parece que en términos generales se busca el fortalecimiento del Estado, quizás con una concentración, o quizás con una concentración excesiva de poderes en la Secretaría de Facultades, en la Secretaría de Energía. Yo diría que en general el país sigue sin resolver esto que yo últimamente he llamado como el dilema de los dueños de equipos de fútbol, ¿no? Que traen a veces a excelentes directores técnicos, pero no solo les fijan los objetivos, sino que también les fijan la estrategia, la alineación, los cambios y demás. Creo que ahí sí ha habido retroceso para quienes creemos que Pemex debe poder manejarse con mayores márgenes de autonomía, ¿no? Otros cambios importantes fue el carácter excepcional que ahora se le dio a las licitaciones de contratos. No olvidemos, en la reforma de 2013
la constitucional, solamente se abrió la posibilidad de que la riqueza petrolera se explotara o a través de asignaciones a Pemex o a través de contratos petroleros que se licitaron incluso a nivel internacional. No se puso en la reforma constitucional del 13 ninguna jerarquización, ninguna prelación, ¿no? Ninguna priorización. Sin embargo, en la legislación secundaria de 2014 se puso que el régimen de licitaciones era excepcional. Bueno, ahora se invierte esta idea y ahora esta jerarquización y ahora lo excepcional son los contratos y eso se refleja en toda la parte de la ley. Y se crea una figura que veremos qué tal funciona, que es la de las asignaciones de desarrollo mixto, ¿no? Con las cuales se abre la posibilidad de que, a diferencia de las alianzas que se mantienen, hay que decirlo, el esquema, la parte de los contratos, o sea, no se abrogó, sigue vigente. Un gobierno con una perspectiva ideológica distinta podría al día siguiente de iniciar lanzar una ronda como la que lanzaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso no se abrogó, está ahí, se mantienen los mismos esquemas prácticamente intocables y solamente se agregó donde Petróleos Mexicanos tiene una mayor participación, ¿no? Porque se mantienen las migraciones, las alianzas, todo ese esquema anterior, o más bien el esquema derivado de la reforma de 2014, se mantiene ahí. Las cosas que sí cambiaron es que, por ejemplo, ahora ya la comercialización del crudo que le corresponde al Estado en los contratos de producción compartida, por mandato de ley los hace directamente PMI o los hará PMI y ya no habrá una licitación al respecto. Se mantiene el poco acento, en todo caso, en estas asignaciones de visto también, a la transferencia tecnológica, ¿no? Yo me temo que, como ocurrió con las alianzas de la reforma anterior, al final del día sean instrumentos que pueden ser muy útiles, pero que solo se vean como elementos para paliar las dificultades financieras de Petróleos Mexicanos y no para buscar sinergias de diferente tipo con otros operadores, ¿no? Esto, es el temor. Se mantienen, por ejemplo, también todas las vaguedades. Vamos a ver cómo salen los reglamentos en los próximos días, los reglamentos, en todo caso, de la ley del sector de hidrocarburos, pero en principio no hay mayor precisión sobre los yacimientos compartidos, ¿no? Si recuerdan la legislación anterior, esto fue todo un tema porque la ley tenía un renglón, el reglamento tenía un párrafo y entonces todo quedaba de manera discrecional, que mi hipótesis es que se hizo así pensando es que en caso de que Pemex estuviera en una controversia, pues Pemex no tendría con quién quejarse, ¿no? Y se podría hacer lo que se dicta de la Secretaría de Energía, pero fue utilizado en un sentido contrario. Se habla también del tema de la responsabilidad social, sin embargo no queda muy claro, o a mí no me queda muy claro, si se abrogó o no, por la forma en que se redactó la reforma constitucional del 2024, el octavo transitorio de la reforma de 2013, que establecía que en materia de hidrocarburos, la exploración y la extracción eran de interés público y de orden social y por lo tanto estaban por encima de cualquier otra actividad. A mí, de abogados, no me queda muy claro que se haya abrogado como tal. Y bueno, esto que vimos mucho en el debate, que fue la definición ahora de empresa pública del Estado, que en realidad es una cuestión, desde mi perspectiva, más de semántica política que de contenido jurídico, porque al final del día, Pemex, en todo caso, en términos de propiedad, pues como ha sido, es una empresa 100% del gobierno, y lo mismo era cuando se definía como empresa productiva, ¿no? Creo que es más un tema de acento político. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina, vemos ahora, les decía, papel de la Secretaría, sobre todo en el tema de planeación, que ahora se busca darle mayor peso a la planeación con esta noción de la planeación vinculante. Para ello se crea un consejo cuya integración, alguna vez también hice esta exposición ante mis colegas, amigos, compañeros del Observatorio Ciudadano de la Energía, y les decía que me llama mucho la atención que el primer miembro del consejo sea el secretario técnico. Normalmente los secretarios técnicos son eso, secretarios técnicos y no miembros
órganos a los cuales sirven como tales, ¿no? Aquí yo creo que es un error, pero bueno, en todo caso, formalmente aquí el secretario técnico es miembro. De pronto hago la broma que seguro lo redactó alguien que fue secretario técnico de algún órgano donde lo trataron muy mal y decidió vengarse aquí. Pero la verdad yo creo que es un error. En todo caso, es una instancia donde, como pueden ver, claramente está controlada desde la Secretaría de Energía. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina, bueno, aquí están los instrumentos de esta planeación, ¿no? Que ahora el central sería la Estrategia Nacional de Transición, el programa sectorial y los programas que tienen que ver con los planes, ¿no? De transición, del desarrollo del sector eléctrico, del sector hidrocarburo. Y en la parte de hidrocarburos, estos lo que ven abajo son los tres objetivos que se le han fijado como ruta, como guía a la planeación en el sector de los hidrocarburos, con acento en la justicia, la transición y la eficiencia energética, por supuesto, la soberanía, la seguridad y la ampliación y modernización del infraestructura. Entonces, pasamos a la siguiente. Es lo que les comentaba de esta definición de empresa pública, que insisto, yo creo que es más un tema de semántica en el plano simbólico de lo político. Y aquí también es curioso porque se mantiene la facultad para Pemex de tener un régimen especial en los 8 ámbitos que ustedes ven en la lámina y que, pues, por supuesto, le pido a mi amigo José Ramón que se distribuya para no detenerme tanto en estos detalles. Se mantienen, ¿no?, los regímenes especiales en estos 8 ámbitos para petróleos mexicanos, pero si pasamos a la siguiente, una cuestión es tener formalmente esta capacidad y otra es la realidad concreta del diseño institucional y corporativo. Si vemos la nueva estructura del Consejo tiene cambios cuantitativos y cualitativos. Cualitativamente, rápidamente recordemos, Pemex durante décadas tuvo un consejo de 11 miembros, 6 del gobierno, 5 del sindicato, que reflejaba el hecho histórico de que Pemex surgió básicamente como, suelo decir, como un soviet, ¿no? De hecho, se conoce como la Administración Obrera de Pemex, aunque estaba el licenciado Vicente Cortés Herrera como director general. Lo cierto es que Pemex de 38, de junio de 38, cuando se crea formalmente Pemex, al 40, cuando ya arriba Efraín Buenrostro, y pues Pemex funcionaba básicamente como un software, ¿no? Y eso se reflejó muchos años en su consejo, que después se incrementó a 15, ¿no? Los 6 del gobierno, los 5 del sindicato y los 4 consejeros profesionales. Yo tuve el privilegio de ser uno de ellos, que éramos funcionarios públicos, propuestos por el presidente, por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado. Después se modificó en 2014 a 5 miembros del gobierno y 5 independientes. Y ya dentro de los del gobierno, a diferencia de lo que hubiera ocurrido antes, ya no solo el titular del área de la Secretaría de Estado responsable, en su momento Patrimonio Nacional, la CENIP, luego CENER, y que era el único miembro ex oficio. También en 2014 se incluyó al titular de Hacienda como miembro ex oficio. Pues bien, ahora se mantienen 5, pero los 5 son en razón de su responsabilidad en el gobierno, lo cual me parece que refuerza esta idea de que Pemex al final tiene a sus reguladores dentro del Consejo. Entonces, eso relativiza mucho los márgenes que formalmente tiene en diferentes ámbitos de la administración. Además, se reduce el número de consejeros independientes de 5 a 3, ¿no? Además, recordemos que no son funcionarios públicos, y el hecho de que 5 miembros lo sean por su responsabilidad en el gobierno, pues también dificulta, creo, el libre intercambio de ideas. Yo quiero ver quién se opone a un destino presidencial cuando, pues, es un subordinado estrictamente, ¿no? Y bueno, aparte se crean, ahora son 6 comités con ciertas restricciones para los apoyos materiales. Yo creo que eso también hará más complicada la labor de los consejeros independientes. Y insisto, eso, la consecuencia institucional
es una menor autonomía en la práctica. Si pasamos a la siguiente. Bien, con todo este diseño, una parte importante tiene que ver con la reintegración de petróleos mexicanos, que formalmente no necesitaba de una reforma legal. Desde 2008, el Consejo de Pemex ha tenido la facultad de decidir la estructura corporativa de la institución. De hecho, en el consejo en el que yo participé, tuve la peregrina idea de plantear la reintegración. Perdí 14-1, pero bueno, no importa. Estoy acostumbrado a ser minoría donde quiera que me paro. Después, con la reforma de 2014, Pemex, si recuerdan, surgió con 7 subsidiarias que se fueron reduciendo con el tiempo. La de cogeneración fue la primera que desapareció, después perforación, etileno, fertilizantes, y al final quedaron transformación industrial, exploración, producción y logística. Formalmente, en esa parte se pudo haber hecho la reintegración sin cambio, pero bueno, se ubica y me parece bien en el contexto general de la reforma al diseño institucional del sector, porque además en la Comisión Federal de Electricidad sí fue necesario modificar la ley para reintegrar a la institución eléctrica. Bueno, hay algunos elementos que yo esperaba fueran reflejados o se reflejaran en la nueva estructura, por supuesto, investigación y desarrollo tecnológico, el tema de contenido nacional, que ha sido muy recurrente en el discurso, pero muy poco ya en la práctica, los temas de sostenibilidad ambiental, que son fundamentales, y responsabilidad social para el futuro, por supuesto, seguridad industrial y eficiencia operativa son dos aspectos pues, que deben estar en el corazón, en la speed de toda actividad de una industria de este tipo, revisar el tema de las relaciones laborales, y aquí subrayo el término relaciones laborales, porque no es tanto el número de trabajadores, porque la masa salarial de Pemex en realidad es relativamente pequeña comparada con otras empresas, y en general toda la masa salarial de Pemex es del orden del 7% del costo total de operación, y algo que quizás, entiendo, no es el mejor momento para pensarlo, aunque sí hay que pensarlo, y que es la actividad internacional de Pemex. Pemex, por su historia, por muchas razones muy explicables y comprensibles, ha sido demasiado, creo, endógeno, ¿no? Pemex, no es normal que una empresa del tamaño de Pemex, con todas sus dificultades, pues no tenga prácticamente actividad fuera del país. Incluso si vemos la propia Ecopetrol, no digamos Petrobras, que está convertida en una de las principales productoras de petróleo en el mundo, con la producción en Brasil y con la producción fuera de Brasil, ¿no? Pero Pemex, pues hoy tiene una refinería, muchos años solo tuvo media, e hicimos alguna actividad exploratoria. La más destacada, lo hemos comentado antes, es el descubrimiento de Vaca Muerta a partir de la filial Mexpetrol. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina vemos finalmente cómo quedó la Organización de Petróleos Mexicanos, ¿no? En esta ya reintegración, donde desaparecen las subsidiarias, hay una reducción del tema de filiales y finalmente quedan estas 9 direcciones. Mis observaciones ahí es simplemente que llama la atención, bueno, la Dirección de Transformación Energética, además al frente de la cual se coloca mi buen amigo Sergio Benito Osorio, que pues muestra esta idea, esta aspiración de ir haciendo de Pemex una empresa energética. Bueno, hubo, como seguro saben, una rebatinga por el tema de salvaguarda estratégica. Finalmente se pasó de la dirección de administración a la de logística, se creó una dirección de comercialización, y finalmente yo lo que lo que extraño son dos elementos en términos de organización. Por un lado, la parte de seguridad industrial y protección ambiental, que se queda como nivel de subdirecciones. Creo que la importancia del tema haría pues a valer la pena que fuera una dirección. De hecho, en esta estructura ni siquiera habría que hacer gran cosa, porque las subdirecciones existen, una en la parte de exploración y extracción, otra en la parte de procesos industriales y la normativa en la parte de planeación. Creo que esos 3 elementos se podrían colocar en una sola dirección que reportara directamente a la dirección general. De otra manera, creo que no habrá un combate
decidido y eficaz contra la inseguridad industrial y contra los daños al medio ambiente, y la parte de investigación y desarrollo tecnológico, que sigue sin tener una unidad que centralice los esfuerzos que puede o pueda o deba o debería estar haciendo Petróleos Mexicanos. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí rápidamente ya lo que dijo Paco Barnés los expuso desde con mucha exhaustividad en la semana anterior. Lo seré muy rápido para quien no haya tenido la oportunidad de ver la excelente plática de Paco. Es la producción de petróleo crudo. Aquí, como vemos, no están los condensados, que como decía, es el 16% del total de los hidrocarburos líquidos en esta clasificación, y el petróleo crudo pues está en niveles inferiores a 1.4 millones de barriles diarios. Seguimos en la siguiente. Si pasamos a la siguiente, es la elaboración de petrolíferos, que muestra una recuperación que refleja ya las inversiones que se han hecho. Si pasamos a la siguiente, veremos con más detalle en la siguiente lámina ya la composición, los tipos de petrolíferos que se están produciendo. Ya estos son en promedios trimestrales, ya en el último trimestre, el segundo de este año, se rebasó el millón de barriles, y sobre todo pareciera ya ser constante el tener por fin una mayor producción de gasolinas que de combustóleo. Perdón. Pasamos a la siguiente. El gas natural, estos son los números incluyendo el nitrógeno, y si pasamos a la siguiente lámina, esto ya es en la parte de la producción de gas natural de Petróleos Mexicanos, o como vemos, ligeramente inferior a 3.600 millones de pies cúbicos diarios, y que ha sido pues básicamente el orden en el que se han movido la producción. Y en la siguiente lámina, lo que vemos es, yo creo, uno de los retos más importantes. También fue muy exhaustivo en esto, y es, yo suelo decir que esta lámina se podría llamar ser poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Vemos cómo sigue habiendo una importante quema, y estos son con los números oficiales, ¿no? Simplemente con los puros números oficiales vemos que hay, a pesar de que la norma habla de 2%, estamos o se están reconociendo que se queman más del 6%, es decir, el triple de lo que establece la norma. Si pasamos a la siguiente, pues ya vemos, ahora sí, dentro de todo ese esquema, con todos esos cambios, esas modificaciones en el diseño institucional, frente a los retos que hemos comentado, cuáles son, y también muy rápido, la parte fundamental del plan estratégico. Insisto, para no entrar en detalle, yo de la parte de exploración y extracción, lo que yo rescataría, así como esencial, es que leyendo no tanto quizás la presentación como ya el documento sí, queda claro que sigue sin definirse, cuando parecía que ya había una definición en favor de una visión de más largo plazo, una visión de que buscaba una explotación racional de los yacimientos, de abandonar esta lógica extractivista que se instaló desde la segunda mitad de los años 70 por diversas razones, buena parte de ellas fiscales. Sin embargo, si bien se mantiene el discurso inicial, y que tiene que ver incluso con el fraseo, ya no se habla de aumentar, incrementar, hacer explotar, sino consolidar la producción de crudo, exportar excedentes, no se dice solo producir para adentro, ¿no? Ya el fraseo es mucho más cuidadoso, y reponer las ceras, por cierto. Sin embargo, también insisto, leyendo el plan ya a detalle, hay una cierta reivindicación de la sobreexplotación que se hizo sin duda la administración pasada, buscando sobre todo lograr cierto efectismo político, y por supuesto eso se refleja también en los cambios que se han dado en el personal ejecutivo de Petróleos Mexicanos, ¿no? Otro elemento importante es que ya se plantea con mucho cuidado, pero insisto, viendo el plan es evidente, el recurrir a las formas más modernas y menos agresivas ambientalmente del fracturamiento hidráulico, ¿no? Por supuesto, se buscan eufemismos, no es más socorrido
de simulación de superficies de baja permeabilidad, ¿no? Que es como decir que 100 años de soledad se llama 20 lustros de ostracismo autónomo, más o menos, pero ya hay un reconocimiento pleno. También de las áreas de frontera, que significa abandonar esta, para mí, incomprensible satanización de la exploración y el desarrollo en aguas profundas, simplemente porque toma mucho tiempo y es complicado. Pues sí, toma mucho tiempo y es complicado, pero incluso satanizar la actividad ahí va en contra del discurso de la seguridad y la soberanía energética, porque en el largo plazo vamos a tener que ir a estas fronteras geológicas y si no hacemos lo mínimo al menos en términos de formación de recursos humanos, de transferencias tecnológicas y asimilación de las mismas, pues cuando tengamos que hacerlo en serio o forma mucho más agresiva o intensa, pues lo haremos de manera inevitablemente subordinada, ¿no? Porque no estaremos en el límite del conocimiento. Entonces creo que ese es otro dato positivo, ¿no? El abandono, insisto, implícito en el discurso de esta idea. Y también, bueno, se habla de la parte de los contratos mixtos, y aquí hay que ser cuidadosos porque el uso, este adjetivo calificativo de repente califica demasiadas cosas y hay ciertas confusiones, ¿no? Por ejemplo, estos que por cierto no se han firmado ninguno, pero bueno, esos son mixtos pues, porque en realidad están buscando nuevas formas dentro de los contratos de servicios, la verdadera aplicación de la figura de asignación de desarrollo mixto apenas está en preparación y se hará con el programa de reactivación de pozos cerrados. Bueno, la parte de procesos industriales, fundamentalmente es mantener, ¿no? la preocupación sobre dar un mantenimiento adecuado, terminar los proyectos que ya se habían iniciado de las plantas coquizadoras, ¿no? De tipo en Tula debe estar ya muy listo, está el tema de Salina Cruz, y bueno, como objetivo que bien decía Paco, pues todavía está en ciernes, pero al menos es la recuperación de la parte petroquímica, ¿no? Si pasamos a la siguiente, bueno, de aquí yo creo que el corazón es la parte de transformación energética y ahí lo que yo rescato es que, bueno, ojalá puedan llegar a buen puerto ahora sí los proyectos de cogeneración. Creo que como nunca antes, hoy están las personas adecuadas en los lugares correctos para impulsarlo, tanto desde la Secretaría de Energía como en Petróleos Mexicanos, como en la Comisión. Creo que hoy sí hay un núcleo crítico, una masa crítica de funcionarios a quienes sí les parece importante impulsar estos proyectos y esperemos que así sea. El tema del litio creo que todavía debería estar más de la mano del área del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿No? Creo que a esas alturas creo que aún hace falta mucho por hacer, ¿no? Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina. Bueno, esos son los temas de administración y servicios. Aquí creo que y la responsabilidad social, creo que, bueno, como bien adicionó otras prácticas también a Paco, que hoy sí que lo he citado, pues sí son las disposiciones, las cuestiones que uno espera normalmente en una buena empresa. Aquí hay algunas cuestiones que, sin embargo, me preocupan. Creo que plantear, por ejemplo, ahorros que como está en el plan, los servicios médicos de Pemex, cuando uno ve el estado en que se encuentran, uno no ve mucho como de dónde se podrán ahorrar. Utilizar los excedentes petroleros, les decía, eso requiere reformas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, empezando porque ya no existe la noción como tal de excedente petrolero. Entonces, me parece bien la idea, pero habría que hacer reformas legales y, bueno, como siempre bueno, yo diría de la parte sustentable, la cuestión de los efectos, las emisiones de gases tóxicos y de efecto invernadero son una verdadera urgencia y lo demás, los temas de responsabilidad social a los que siempre se han enfrentado Petróleos Mexicanos. Pasamos a la siguiente. En
en la siguiente lámina, bueno, esto va acompañado de la estrategia de capitalización, de la cual ya hemos escuchado algunos de los primeros instrumentos, ¿no? De los apoyos que se seguirán dando desde el gobierno federal y algo que sí es muy importante y que puede ser, ¿no? Las novedosas formas que en principio habrá para evaluar los proyectos, lo cual ojalá anticipe, sea una primer rasgo de una nueva visión hacia Pemex, ¿no? Ya no estrictamente volumétrica, sino ya más por resultados, ¿no? Cuando se apliquen estos criterios, ojalá que así sea. Vamos a ver si la racionalidad y la visión de largo plazo pueden imponerse ante las urgencias políticas y financieras de corto plazo. Y lo otro es también novedoso la posible venta de activos no estratégicos, ¿no? Que veremos de qué se trata y cómo se dirige. Y si pasamos a la siguiente, y bueno, lo que yo les comentaba, unas palabras nada más sobre la parte de innovación, desarrollo tecnológico y formación de recursos económicos. Eh, yo, de, yo siempre he dicho, seguramente varios me han escuchado reiterarlo, que pues para mí sí es una derrota histórica que un país como el nuestro, con 125 años de historia petrolera, no lo olvidemos, ustedes tienen 87 años, pero la historia petrolera del país tiene 125, pues nos sigamos insertando en el mercado petrolero internacional a partir de nuestro potencial geológico y no de nuestras capacidades, ¿no? Creo que es bueno que en el texto, en las nuevas leyes ya se hable, se plantee, bueno, ya se había hecho, se retome y se amplifique. Uno, que son aquí lo que vemos en esta lámina, el origen de los recursos, y pasamos a la siguiente. En la siguiente lámina vemos cómo y hacia dónde se deberían dirigir. Esos son simplemente los artículos que dicen cómo y dónde se deben dirigir. Si pasamos a la siguiente, estos recursos, en la siguiente lámina, pues eso sería lo que yo plantearía en función de las dos láminas anteriores, ¿no? Uno, cumplir cabalmente, y cuando digo cabalmente, empieza por algo muy sencillo como hacer las reglas de operación de lo que debería sustituir la instancia del organismo, el instrumento financiero para sustituir al fideicomiso que desapareció hace 4 años y que en un transitorio del decreto de desaparición se había establecido que en 6 meses la CENER y el entonces CONACYT tendrían que redactar las reglas de operación, porque los recursos se siguen generando a partir de la renta petrolera y de los recursos de ese 0,75 de la renta, tomados como un 100%, el 65% tienen que ir a financiar proyectos de energías renovables y el 25% tienen que ir a proyectos en el sector, 20% y 15% directamente al Instituto Mexicano del Petróleo. Esta es la única parte que sí se cumple porque no requiere nada más que cada cierto tiempo destinarlos al instituto y el instituto tiene que decidir en qué proyectos de investigación los utiliza. Pero los demás sí requieren reglas de operación que no se han escrito. Entonces creo que esperemos que ahora se hagan, porque si no esos recursos al final del ejercicio fiscal se regresan a la tesorería y se utilizan en cualquier otra, o tienen cualquier otro destino. Yo insistiría en que habría que incrementar estos a 1% del valor de la producción, que Pemex debería tener esta unidad que centralice sus esfuerzos de investigación y que busquen darle alguna ventaja comparativa. Y lo otro es la formación de recursos humanos, no solamente recuperar programas como el que alguna vez existió, el de incorporación de talento, que con una visión nuevamente de corto plazo, al primer recorte presupuestal, pues se cortó porque era en el corto plazo lo más barato, ¿no? Ni siquiera eran trabajadores sino becarios, pues, no había ni siquiera que indemnizarlos, y Pemex se deshizo de un capital humano formidable porque eran los mejores estudiantes, o muchos de los mejores estudiantes de las carreras que son el corazón de Pemex, y además la enorme mayoría, casi totalidad de ellos formados en instituciones públicas. Entonces creo que se debe relanzar y Pemex debe estar preparada como organización para recuperar los frutos de ese esfuerzo de formación de sus recursos humanos. No tiene mucho sentido mandar
alguien a hacer poslados para que regrese a seguir llenando formatos, ¿no? Y finalmente, a la última lámina, pasamos, bueno, algunas ideas que tienen que ver también con el, el papel del Instituto Mexicano del Petróleo. Me parece que en este nuevo contexto también es importante que el IMP vaya buscando enfocar o incrementar su actividad en los temas de eficiencia energética, de sustentabilidad ambiental, tecnologías limpias, en fin, todo lo que es el contexto de transición energética y combate al cambio climático, seguir contribuyendo a la formación de recursos humanos. Parece que incluso que tristemente han desaparecido la dirección de capacitación y la subsumieron en alguna otra instancia, y bueno, utilizar sus infraestructura de mejor manera. En particular, yo, para terminar, diría que habría que hacer un buen uso o un uso más eficiente de el centro que está de investigación de Boca del Río, ¿no? Que se construyó finalmente con lo que se aportó como el derecho para la investigación científica y tecnológica que existía en esos años y que básicamente apunta al petróleo mexicano. Y pues bueno, era lo que quería comentar de manera más o menos breve, y pues muchísimas gracias por haber escuchado. Muchas gracias. Gracias, Fluvio. Hay dos manos levantadas, Abraham Clip, Francisco Barnés, si quieres. Sí, Abraham, empieza. Gracias, gracias, Fluvio. Nos dejas ver muchos temas muy interesantes. Y quisiera comentar de dos láminas, una casualmente al mero principio y una casi al final. Cuando nos muestras los resultados, el rendimiento en Pemex, se mostraba la pérdida del TRI, ¿no? O de refinación, vaya, y pues luego se ve la utilidad que genera y exploración y producción. Pero en esa lámina uno se queda con la idea de todo lo que se genera por exploración y producción. Veo que está muy afectado por, en este caso, en este tiempo que tú estás analizando, por lo que es la utilidad o pérdida cambiaria. Yo creo que, digo, es que hay trimestres que yo veo que se gana mucho y a veces se pierde mucho, justamente por este tema. Creo que deberíamos de aislarlo en nuestros análisis. Obviamente los contadores y los financieros lo tienen que hacer, ¿no? Pero pues ver todo lo que se ganó en este periodo que tú mostrabas, y cuando analizas se ve que la utilidad cambiaria fue de lo más importante en este resultado. Entonces creo que eso nos engaña un poco, ¿no? Debemos como que nosotros ver realmente el rendimiento de Pemex sin esto. Obviamente tampoco los efectos de la deuda financiera, sacarla, ¿no? Extraerla, creo que aquí igual no estaban, pero, como que uno se queda con la imagen de que tuvo una gran utilidad PEP, o lo que es exploración y producción, y realmente estuvo muy afectado por la utilidad cambiaria. Y segundo, como un comentario también sobre el IMP. Yo tuve oportunidad de trabajar en su momento con Gustavo Chapela cuando él fue el director del IMP, y hicimos algo que yo no sé si se sigue haciendo, y es a todos los proyectos que no se eternicen y poner unos procesos que llaman doors and stages, o sea, puertas y etapas, para que ver si se sigue o no se sigue financiando un proyecto en base a lo que ha pasado y que ha pasado en el mundo alrededor de esa misma investigación. Pero sobre todo creo que el IMP, en vez de estar buscando subir del punto 65 al 1%, es buscar cómo genere su propia utilidad. Tienen equipos maravillosos, tienen gente maravillosa, eh, pero cuando te cotizan algo, cuando vienes de la iniciativa privada y pides una cotización, Fluvio, no, pues no vuelves a pedir la cotización, porque yo me acuerdo cuando estando ya en el mismo Pemex, nos fuimos mejor a Chicago con UOP a a utilizar unas plantas piloto. Me decía el entonces director general de Pemex, no, pues que te cobren lo que cobra la industria, que se ubiquen, no te pueden cobrar cualquier cosa. Y casualmente hace como medio año pedí que me cotizaran un estudio cromatográfico,
y pues no, ahuyentan a quien quiere utilizar la infraestructura y a lo mejor bien utilizar la infraestructura y cotizando de una manera sin asustar a terceros, se podría incrementar la utilidad del IMP en lugar de estar pidiendo más del 0,65 al 1%, o las dos cosas, ¿no? Igual se puede pedir el 0,65 al 1, pero no dejar de ser eficientes y competitivos en ese tipo de cotizaciones. Serían mis dos observaciones, por lo demás, muy interesante, Fulvio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Abraham. Si quieres, escuchamos a Paco y así ya comentan los dos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Bueno, primero felicitarte. Una gracias. excelente presentación. Te felicito y te envidio por tu capacidad de síntesis de un documento tan amplio y tan complejo y tan importante como es este plan estratégico de Pemex. Gracias, Paco. Y coincido con todas tus apreciaciones y recomendaciones y sobre los diferentes temas que has tocado. Creo que en eso tengo plena coincidencia y no quiero ahondar más. Solamente un comentario. Si pones la misma lámina que pusiste antes, porque ahí sí tengo una observación que hacerte. Gracias. La primerita, Paco, la de... Sí, la de donde están las pérdidas financieras. Ok. La que vio Abraham también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante. Pemex, como sabes, publica todos los años sus estados financieros auditados. Sí. Y al año siguiente, bueno, siempre compara los dos, los estados financieros auditados del año en curso con los del año anterior. Y aprovecha para hacer algunas correcciones y ajustes a los estados financieros auditados del año pasado. Al hacer la auditoría bajo las nuevas circunstancias y a veces bajo la nueva organización, encuentra temas que tiene que ajustar y corregir. Y hay pequeños ajustes que va haciendo, pero curiosamente el año 2015 sí le hace una corrección brutal. En primer lugar, tienes un error en lo que son las pérdidas operativas antes de impuestos. Me parece que son de 154,000 millones de pesos en los dos casos, en los estados financieros de 2015 y los de 2016, que tiene a 2015. Y las pérdidas totales de 712 los baja a 234,000. No, pues cambia todo. Y te cambia radicalmente, pues ya deja de ser el peor año de la historia y se convierte en uno más del montón. En uno más del montón. No sé si fue magia, si fue trampa, pero supongo que estados financieros auditados y reauditados son bastante serios los auditores como para que la corrección, si sea una corrección que no sea tanto para tapar el ojo al macho del año anterior, sino para que efectivamente corregir un error importante. Ahí te la dejo, porque si este es un tema que resalta enormemente ese dato y se diluye enormemente cuando el año siguiente te corrigen los estados financieros del año anterior. Así es. No, muchas gracias, Paco. Échale un ojo. Claro, comentario empezaría felicidades por... de nuevo, me encantó. Muchísimas gracias, como siempre, Paco, un honor viniendo de ti. Comentario, sí, lo voy a revisar, quizás valga la pena hacer esta y luego ya con las correcciones ver cómo quedan también para homogeneizar, ¿no? Los datos, pero sí es un dato muy relevante porque cambia incluso la interpretación, ¿no? Que uno puede dar. Muchas gracias por la apelación, es muy importante, así que de tarea para la siguiente presentación. Y eso sí, que fue el año peor de la crisis financiera de Pemex y del país. Fue cuando le metieron el recorte, cuando Pemex decide recortar el nivel de refinación, le meten ajustes a Pemex brutales de Hacienda, se pelea el secretario de Hacienda con el director de Pemex. En fin, este año ocurre un montón de cosas. Exacto, ya que revisar. Gracias, Paco. Y sobre lo que comentaba Abraham, sí, en efecto, yo siempre he tenido eso, y de hecho en las notas que suelo escribir
sobre los resultados. Resalto que pesa demasiado esa variable, ¿no? Para arriba y para abajo. A veces oculta pérdidas, ¿no? Ha habido años donde si no se considerara esa variable, habría pérdidas mucho mayores, pero la variable de la utilidad cambiaria cambia complementarmente la perspectiva. Creo que sí valía la pena hacer un análisis de largo plazo sin considerar, o en cierta manera, sin darle el peso que tiene. Que al final del día, el peso específico de esta variable refleja el peso de la deuda también, ¿no? Que es en buena medida, y el peso de el costo de las importaciones y demás. Buenísimo. Y en el IMP sí, ahí vale la pena. Yo creo que sí, por supuesto, el IMP tiene que revisar, que mejorar, pero sí, yo buscaría compaginar con una política de Estado de largo plazo para darle sustentabilidad al IMP al mismo tiempo que pueda seguir al respecto. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí estoy. Ok, Juan de Dios. Sí, bien, de Fluvio, gracias, de ver así tu capacidad de síntesis, como bien dice Paco, es notable porque esta misma gráfica, así como la vemos, pues sí, lo importante las rayitas azules, por decirlo de alguna manera, que son utilidad antes de impuestos y después, o sea, es una de las, con Ramsés Pech yo le preguntaba cuánto paga de impuestos Pemex y me lo dijo en cantidad, en millones de pesos, pero la pregunta era más hacia esto, o sea, de lo que Pemex tiene de utilidad, pues en realidad no tiene utilidades porque todo va pues al Fondo México o Hacienda, como lo quieramos llamar, ¿no? Entonces, pues como empresa, pues nos presenta estos números rojos que estamos viendo. El detalle de lo que menciona Paco es muy importante y muy interesante porque, pues para hacer los ajustes, pero en términos generales dices, oye, pues ninguna empresa del mundo que pague, que tenga utilidades tan altas, pero no tenga, al final de cuentas, para él, o sea, antes de impuestos las tenga y después no, pues entonces, alguna vez escuché, estando yo ahí en Pemex, trabajando, que la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera bien administrada y la segunda mejor empresa del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Entonces, viendo todos estos números así, a mí me brinca mucho eso. O sea, claro, se ha perdido mucho en Pemex, mucho de la capacidad, del talento. Menciona por ahí Álvaro, pues no hay forma de tener capacitación para poder tener mejor talento operativo y administrativo en Pemex. Es complicado, en el IMP nos desaparece en la dirección de capacitación, claro, eso no quiere decir que no pueda hacer capacitación a través de terceros, en fin, pero sí como empresa ya tiene muchas deficiencias que difícilmente van a ser recuperables en el corto plazo y ojalá en el mediano, porque en el largo plazo pues ya sabemos que todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, ahí no. Y la otra observación que quisiera hacerte y a ver si podemos comentarlo más adelante, no ahorita, es, por ejemplo, la refinación, pues normalmente tiene pérdidas. Yo nomás preguntaría qué precio de transferencia está utilizando refinación para hacer sus cálculos en el crudo. El crudo, si lo está, el precio de transferencia o el precio de interorganismos es el precio internacional, pues difícilmente va a poder tener un buenos números refinación con ese precio de crudo que se utilice para hacer sus cálculos, ¿no? Sí, muchas gracias. Veo que hay otra mano, sí, escucharía, y después sí me tendría que retirar a las 7:30 más tardar, José Ramón, pero hay otro compañero y con... Sí, Enrique Pareja. Sí,
Es más que nada un comentario a lo que preguntaba Juan de Dios. Definitivamente la parte de los estados financieros que presenta Pemex, hay una parte donde presenta todas las subsidiarias y entonces yo recuerdo en el reporte preliminar, no he visto los auditados, en total en las cuentas intercompañías o intersegmentos, como le llama Pemex, yo recuerdo, digo, y eso, ese número, le recuerdo el número de 2023 porque di una plática sobre finanzas para ingenieros químicos en la comisión de nuestro instituto, de nuestro IMIC, el año pasado en noviembre. Entonces recuerdo los números de 2023, los ingresos que cada una de las empresas, de las empresas subsidiarias que existían, que ya se supone que ya las van a modificar, el, sumaban más de 4,000 millones de pesos. Bueno, no me acuerdo si estoy hablando de mil millones de pesos o 4 millones de millones, o sea, los billones de pesos, como decimos en español en México. El total de ingresos, quitándole los de intersegmentos, ya se reducía a menos de 2,000 millones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por precisamente lo que decía ahorita Juan de Dios, Pemex Exploración y Producción reporta ventas como si le vendiera a Pemex TRI, como si le vendiera a precios internacionales, y al mismo tiempo Pemex TRI en el costo de ventas o en el costo de producción incluye esas ventas de Pemex a precios internacionales de Pemex, refinación de exploración a la otra, o sea, a Pemex TRI como costo de ventas. Entonces, a la hora de quitar y sumar tanto los 2,000 millones de pesos o los 2,000 número de, no sé si millones o miles de millones, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero que aparecían en intersegmentos que restaba en ingresos, lo restaba también en costo. Entonces, a final de cuentas, las ventas, para mí es un absurdo que se calcule que cada una de las compañías, intercompañías, tenga pérdidas, por ejemplo, unas pérdidas brutales, como dicen el Pemex Refinación, cuando a lo mejor Pemex Transformación, Exploración y Producción tenía unas utilidades brutales. Si a final de cuentas, a la hora de condensar, consolidar los estados financieros de las compañías, pues sale con una pérdida tan grande como la que nos está reportando aquí Fluid. Y podría ahondar mucho más, pero yo me acuerdo cuando estuve trabajando en Pemex, tuve la suerte de que existían nada más siete subdirecciones. Tuve la suerte de trabajar en planeación estratégica, algo que sabe Paco Barnés muy bien, porque ya acababa de salir de trabajar con él en Petrosomex, ahí de que estaba con él en Petrosomex, y tuve la suerte de trabajar en esa parte de donde había 7 subdirecciones, y me tocó estar en el grupo de trabajo que organizó el reglamento de autorización de inversiones. Ahí, como no había problemas de intersegmentos o intercompañías, como lo dicen otras empresas, pues no, los números ¿no? estaban pues más claros, ¿no? Para mi punto de vista. Ya no les quito más el tiempo. Gracias, Enrique. Das oportunidad a Manuel Chávez. Ok, sí, rapidito. Sale. Gracias. Sí, gracias. Yo quiero referirme a una de las últimas láminas que decía líneas de acción, y me quiero referir en las líneas de acción a la parte de procesos industriales. Ahí hablaba de fortalecer el mantenimiento de la capacidad instalada. Bueno, para fortalecer el mantenimiento de la capacidad instalada, cuando estuve en el área de confiabilidad, ya tiene 9 años, 10 años, en 2015, por ahí, 10 años, calculamos que
lo que se necesitaban eran 4,000 millones de pesos, o sea, actualmente como 200,000 dólares anuales por refinería durante 4 o 5 años para poder restablecer. La verdad es que ni en el plan ni anteriormente se han destinado estos recursos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es primero una evaluación de cuántos son los recursos que se requieren actualmente. En aquel entonces, insisto, eran 4,000 millones de pesos anuales por 4 o 5 años. Y bueno, para fortalecer, y luego no nada más es poner el dinero, luego también tener la capacidad de gestionar todos estos recursos durante un año de manera ordenada para que se vaya restableciendo la capacidad de las refinerías. Después habla de optimizar el proceso en Minatitlán, y esto lo pego con reparar la cotizadora de Ciudad Madero, y también metería a Cadereyta, porque igual en esos años, en 2015, me tocó autorizar la reparación de los tambores de coque. Se repararon y la garantía que tenían esa reparación eran 10 años, que ya se están cumpliendo en 2025. Entonces, de aquí en adelante, los tambores de coque ya están corriendo con horas extras y no sabemos, en cualquier momento pueden fallar. Puede haber una falla, de hecho ya tienen algunos detalles, algunos de ellos. Entonces, urge que se haga el reemplazo de esos tambores de coque, además de la reparación de la propia planta. Y luego también hablaba de maximizar la recuperación de etano en los complejos del sureste. Bueno, para maximizar la recuperación de etano hay que hacer algunos revamps que hay que hacerlos, cuestan mucho dinero y no necesariamente son rentables para lo que ahora es la subdirección de transformación energética. O sea, para los complejos de gas no va a ser muy rentable hacer ese revamp para recuperar etano al precio del etano. Pero esto, como va a fortalecer la parte petroquímica, entonces para Pemex sí va a ser un buen proyecto, pero habría que tenemos que armar algún mecanismo para que le convenga a la parte de transformación energética hacer este revamp, porque si nada más lo hacemos a precio del etano no va a funcionar. Esto ya se puede hacer porque como es un solo Pemex, ya se pueden poner en el modelo de negocio los beneficios que se va a tener de obtener este etano y luego procesarlo para finalmente poder tener productos petroquímicos. Y respecto de incrementar la oferta de petroquímicos y fertilizantes, bueno, ya hablé de los petroquímicos, pero sí es una inversión grandísima que hay que hacer. Pemex no tiene dinero y yo creo que aquí va a haber que hacer algún esquema de proyectos mixtos con utilidad compartida con privados para que puedan jalar. Los proyectos petroquímicos, como sabemos, son muy, muy rentables. Los de fertilizantes no tanto. El mercado de fertilizantes es muy ajustado por cómo es el mercado internacional. Entonces, hay que echarle ahí unos buenos cálculos a la parte de fertilizantes, y los petroquímicos definitivamente es que entrar ahí con la iniciativa. Y finalmente comentar acerca de los proyectos de cogeneración que están en el plan. Los proyectos de cogeneración son muy ambiciosos. Yo creo que por la capacidad que se está planteando en esos proyectos, y pongo como ejemplo Salina Cruz, que creo que ponen que son 600 megawatts, no hay manera de que lo haga Pemex, lo tiene que hacer la Comisión Federal, porque esto conlleva hacer muchas líneas de transmisión, subestaciones, que si lo hace Pemex, va a tener que cargar con el costo de toda esta infraestructura que no es propia del proyecto, sino que es para sacar la energía eléctrica, y eso va a afectar los costos del proyecto y finalmente los costos de la energía eléctrica generada. Igual el proyecto de Cangrejera, el proyecto de generación de Cangrejera, que creo que es de 900 megawatts, pues primero hay que arreglar la cangrejera para que pueda consumir el vapor, porque si no hay cangrejera y no opera la cangrejera a plena carga, no hay manera de que se pueda hacer un proyecto de cogeneración ahí. Y esos serían mis comentarios. Gracias, Manuel. Pues muchas gracias. Yo disculpo, me tengo que retirar, pero agradezco muchísimo la atención, los comentarios, los recojo y pues ahora sí que espero pronto poder volver a platicar aquí en el límite. Gracias, doctor Fulvio.
Y gracias a todos. Nos vemos Gracias. en la Buenas próxima noches. semana. Todavía tenemos un par de análisis por parte de expertos. Muchas gracias y hasta la Gracias. siguiente. Pongan Gracias, las fotos, Luyo, muchas pongan la gracias.